emocionados de poder arrancar esta serie de este libro de Nehemías. Recuerden que el libro de Nehemías y el de Esdras estaban juntos en algún momento de la historia. Entonces por eso no los separamos a la hora de estudiarlos, sino que vamos juntitos en este estudio. La enseñanza de hoy se llama Ora Primero. ¿Le parece conocido? Sí, porque en DC oramos primero. Entonces hoy vamos a hacer un énfasis en la oración y lo importante que es. Me toca el capítulo 1 del libro de Nehemías. Entonces usted va a sacar su Biblia, usted la tiene ahí electrónica o física. Yo sé que nos la ponen ahí en las pantallas, pero nos hace a veces vaguillos eso. Entonces vamos a buscar la Biblia. Entonces cierra sus ojos. Dígale: Señor, lo que tienes para decirme hoy, yo quiero estar dispuesto para recibirlo, Señor. Que mi corazón sea esa tierra fértil donde la semilla cae, pero para que yo dé fruto, Dios. Que pueda tener la disposición en mi espíritu, en mi alma, mi mente, mi corazón, a escuchar y poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a recordar algunas cosas, porque aunque ya vimos el libro de Esdras, vamos nada más a recordar en qué proceso de la historia o en qué etapa de la historia estamos. Si usted no ha escuchado la serie de Esdras, usted la puede encontrar en las plataformas. Pero lo que nos cuenta, lo que nos narra es: el pueblo de Dios había sido llevado cautivo. En 3 ocasiones había venido el imperio babilónico y se los había llevado una, luego vino otra vez, se llevó 2, luego vino otra vez, se llevó 3 y los esparció en diferentes partes del territorio. Esto era parte del juicio de Dios por su desobediencia, por haber abandonado a Dios y haberse vuelto a otros dioses. Y cuando arrancamos el libro de Esdras, vamos a empezar con un rey que se llama Ciro. Y Ciro hace un decreto y permite a los hebreos regresar a su ciudad santa, que era Jerusalén, y edificarla nuevamente. Entonces tenemos 3 regresos. Tenemos el primer regreso, que es con Zorobabel y algunos otros líderes, pero digamos que el principal es Zorobabel, que ese lo encontramos en el libro de Esdras. El segundo regreso, a partir del capítulo 7, tenemos a Esdras, ¿verdad?, como el líder principal de ese segundo regreso. Y ahora el tercer regreso lo tenemos en el libro de Nehemías, que es el que estamos iniciando con este personaje que va a ser el personaje principal del libro de Nehemías. Ahora, hay unos reyes que yo quiero que ustedes los tengan ahí claro, que son los reyes del imperio persa, porque cada uno de ellos tiene alguna parte importante en la historia. Por ejemplo, bueno, ya vimos que Ciro es el que inicia, el que da ese decreto, ese permiso, que regresen. Luego sigue Cambiases, de ese la Biblia no nos menciona mucho, ¿verdad? La Biblia en realidad no nos dice nada de él, pero está en la historia. Luego tenemos a Darío I, que ahí lo vamos a encontrar en el libro de Esdras, también lo estudiamos, ¿verdad? Fue alguien de los reyes que se mencionan. Luego tenemos a Jerjes, que Jerjes es el mismo Asuero que nos aparece en el libro de Esther. Entonces, cuando nosotros leemos estos libros que en la Biblia están juntos, Esdras, Nehemías y Esther, cuando leemos Esdras y llegamos al capítulo 7, ahí tenemos que hacer una pausa y leer Esther, porque ahí es donde se introduce Esther, en ese capítulo. Después terminamos Esther, que es con Jerjes o Asuero, y regresamos con Artajerjes. Artajerjes es el rey que vamos a leer ahora en Nehemías, que está al final de Esdras, y todo Nehemías va a estar ahí, Artajerjes, para que eso lo tengan ahí en mente. Nehemías llega a Jerusalén 94 años después del decreto de Ciro. O sea, no es que llegó la semana que sigue, no es que llegó, acuérdense que están a una distancia de 4 meses caminando, ¿verdad?, de donde están. Y llega 94 años después, llega 13 años después de Esdras. Entonces ya hay
ya vimos que se había levantado el altar, ya vimos que se había levantado el templo, ¿verdad? Sigue la reconstrucción, incluso pegamos nuestros ladrillitos allá que ya acomodados se ven bien bonitos, ahora sí parece un muro. Es que el otro los ingenieros de aquí nos dijeron que el otro muro estaba mal hecho, entonces tuvimos que levantarlo nuevamente. Pero ahí pegamos nuestro ladrillo de cosas que tal vez en nuestra vida se han estancado. Y pasan los años y tenemos que retomar esa reconstrucción, tal vez nuestra vida espiritual, nuestra vida devocional, nuestro ministerio, cosas que se han estancado. Y ahí las pusimos como un simbolismo de que vamos a levantar nuevamente esa reconstrucción. Cuando llegamos a Nehemías, estamos en lo mismo, es que la reconstrucción no termina, tenemos que seguir reconstruyendo y levantando áreas. Entonces Nehemías también nos habla de una reconstrucción y ahí encontramos, porque tenemos dos personajes principales, a Esdras, que ya lo venimos viendo, y que se parecen, porque Esdras y Nehemías son hombres de Dios, son hombres de mucha fe, son israelitas que aman su nación y se apasionan por su nación y son bien patrióticos, ¿verdad? Por su nación y quieren ver a su nación bien y trabajan para ver a su nación bien. Pero también vemos una diferencia entre ellos dos. Esdras era un líder, era un experto en la ley, era un erudito en la ley. Y Esdras se preocupa por la restauración espiritual del pueblo. Ese es su énfasis, y lo vimos, ¿verdad? Cómo él vuelve a leer la ley, cómo llama otra vez al pueblo, a los sacrificios, al arrepentimiento, a las fiestas, porque él está preocupado por esa restauración espiritual del pueblo. Pero cuando llegamos a Nehemías, Nehemías es un líder civil. Y entonces Nehemías, aunque no deja, ¿verdad? No deja a Dios de lado, lo vamos a ver, él siempre tiene a Dios presente, pero Nehemías se preocupa por que el pueblo de Dios esté bien, que esté protegido, que esté armado, que esté preparado para el ataque o por si vienen, ¿verdad? Que esté listo para defenderse. Entonces tenemos a Esdras y a Nehemías, dos líderes muy importantes y dos líderes que se complementan. Entonces cuando nosotros vamos al libro de Nehemías, vamos a leer que es una combinación entre lo espiritual, pero al mismo tiempo lo práctico. O sea, yo en mi vida diaria, yo puedo tener una vida espiritual, pero puedo seguir trabajando, puedo seguir estudiando, puedo seguir haciendo mis quehaceres. Entonces cuando llegamos a Nehemías, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver una reconstrucción, pero lo espiritual y lo práctico juntos. Y eso es lo que vamos a encontrar en el libro de Nehemías. Ahora, a mí me gusta mucho estudiar la palabra de Dios verso a verso, yo les he dicho, ¿verdad? Y irle preguntando a ese versículo, sacándole, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo? Y como solo me tocó el capítulo 1, entonces adivinen qué. Salado a los otros predicadores porque les va a tocar resumir. A mí no me tocó resumir. Entonces vamos a ir al 1, el punto 1. Nehemías el comisionado, o sea, el que fue llamado, el que se le entregó esto en el corazón, la visión, el que se le implantó en su ser el trabajo nuevo que iba a venir, ¿verdad? La nueva reconstrucción, ese es Nehemías. Y vamos a ir al verso 1, dice así: estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A fines del otoño, en el mes de Quisleu, el año 20 del reinado del rey Artajerjes, se encontraba en la fortaleza de Susa. Eso es lo que nos dice el verso 1. Entonces, ¿qué es importante saber? ¿Qué sacamos de este verso? Lo primero es que Nehemías es el personaje principal. Y Nehemías, aunque ya había mucha población que estaba en Jerusalén, que había regresado, que estaban ya viviendo, que habían construido sus casas, ¿se acuerdan? Casas muy lindas, ¿verdad? Y todo. Todavía existía una gran población que estaba exiliada todavía, que vivía en otras ciudades. Entre esa población estaban los que vivían en la capital del imperio de Persa, que eran Susa. Y ahí estaba Nehemías, ahí era donde él vivía, en esta capital. O sea, él vivía en el centro mundial del momento, en la ciudad más importante para el imperio del momento.
Y aparte de eso, aunque Nehemías lo dice al puro final del capítulo 1, yo se lo voy a adelantar, él dice que su trabajo es ser el copero del rey. Entonces, él tenía un buen trabajo, porque ser el copero del rey era un trabajo sumamente importante. O sea, él tenía que probar todo lo que el rey fuera a consumir. Él tenía que probarlo primero. Entonces, si eso estaba envenenado, ¿quién se moría primero? Bueno, no primero, el que se moría era Nehemías, porque ya el rey no lo iba a probar. Entonces, era muy importante, era un trabajo de confianza. Porque también si alguien quería matar al rey, podía entrar por Nehemías. Entonces, era un trabajo de sumamente confiable. Él estaba trabajando en la corte, o sea, tenía un buen empleo, vivía en palacio, o sea, sus gastos estaban pagos, estaba bien, él tenía una vida bien y todo parecía bien. Y era de mucha confianza porque Nehemías, por su trabajo, él tenía que estar día y noche a la par del rey. Día y noche. Si el rey se levantaba y quería tomar un poquito de agua, ahí tenía que estar Nehemías para probar esa agua. Entonces, ese Nehemías estaba bien, tenía un trabajo en la capital, ganaba bien, vivía bien y aparte de eso era un empleado de confianza en la corte. Ese es el verso 1. Ahora vamos a ir al 2. Una noticia. Se llama el 2. Y esto está en los versos 2 y 3. Que dice así. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas, ¿cómo estaban? No andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. ¿Qué vemos en estos dos versos? ¿Qué nos está contando estos dos versículos? Nos está contando de una noticia. ¿Y esa noticia cómo es? ¿Bonita o fea? Fea. Recordemos, Nehemías es un hombre patriótico, ama su nación. Jerusalén es la nación santa, ese pueblo, ¿verdad? Ese lugar que donde tenían el templo, donde adoraban, y viene con la mala noticia de que las cosas no están bien, de que tienen grandes dificultades y que viven en desgracia. Entonces ahí está Nehemías, recibiendo una mala noticia, cuando él podía decir, yo estoy bien, estoy en mi lugar de trabajo, estoy estable, pero recibo una mala noticia. Entonces, en estos dos versos vemos una mala noticia. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Porque toda la palabra de Dios es aplicable a nosotros hoy. Toda. Entonces, ¿cómo qué saco de ahí que pueda yo llevar a mi vida? Bueno, lo que podemos llevar es que a veces todo parece que está bien, pero podemos recibir malas noticias. En nuestro caminar en el Señor, en los años que Dios nos dé, 20, 30, 40, 80, 100 años que el Señor nos dé en nuestra vida, vamos a recibir malas noticias. Algún momento alguien nos va a llamar y nos va a contar la muerte de alguien. O vamos a recibir una muerte en nuestra casa, en nuestra propia casa. Vamos a tener la noticia de un diagnóstico que no nos gusta. Una enfermedad. Algo en el trabajo sucedió. Un despido. Algo pasó. Es una mala noticia. Y eso va a pasar y va a seguir pasando. ¿Cuántos han recibido malas noticias? ¿Verdad? Hemos recibido malas noticias y ahora no les digo que hablen en fe, pero ¿cuántos vamos a seguir recibiendo malas noticias? Levanten la mano porque es lo que la Biblia nos dice. Vamos a seguir recibiendo malas noticias. Tal vez la noticia sea en el país, y viene una crisis en el país es una mala noticia que nos va a afectar, como en el caso de Nehemías, era una noticia de su nación. Entonces, ¿le afectó a él? Claro que sí le afectó, es una mala noticia. Entonces vamos a ver cómo le afectó y vamos a ir al verso 4. Y aquí el punto es una reacción. Vamos a ver cómo reaccionó Nehemías. Ya vimos que tuvo la mala noticia
Y su reacción dice, cuando oí esto, ¿qué hizo? Me senté a llorar. De hecho, dice, durante varios días estuve como de duelo. Una mala noticia viene a entristecer el corazón de Nehemías. ¿Cuántos se han sentido tristes? ¿En algún momento? Sí. Por una mala noticia. A veces la tristeza es una reacción normal. Pero a veces creemos que tengo que ay no, jamás, yo no me puedo sentir triste por esto porque yo soy una hija de Dios y yo confío en Dios, yo no puedo estar triste. No, si usted tiene ganas de llorar, llore. Llorar es normal. Sentirse triste es normal. Yo les voy a contar un secreto, pero no le digan a nadie, ¿verdad? Yo creo que a algunos ya les he contado la historia. Cuando yo me doy cuenta de que estoy embarazada por tercera vez, yo no lo planifiqué. Yo no lo escogí. Yo no dejé de tomar pastillas. Yo estaba todo en orden y en regla científicamente para yo no tener más bebés. Cuando yo me hago la prueba y sale las 2 rayitas, hermanos, no le digan a nadie, no me juzguen. Escuchen y no juzguen. Yo me sentí tan triste que yo dije, ¿cómo otro bebé? Qué vergüenza. ¿Ahora qué voy a hacer? No tengo nada, todo lo regalé, porque como ya yo no pensaba, yo había regalado el encierro, la silla, la del carro, todo lo regalé, no tengo ropa, y todo lo que todas las mamás pensamos, y no me digan que solo yo, ¿verdad? Y yo lloraba, yo era pastora ya aquí en Iglesia desde, que eso estoy hablando hace unos 11 años. Y mi pensamiento fue, si yo llamo a alguien, bueno, no llamé a mi esposo porque estaba brava con él porque fue culpa de él, ¿verdad? Entonces con él no quería hablar. Entonces, a él no le iba a hablar. Pero cuando yo decía, ¿con quién hablo que me escuche sin recetarme la Biblia? Porque yo sabía la Biblia. Yo sabía lo que Dios dice. Yo sabía que cada uno de nosotros nacemos con un propósito eterno. Yo lo sabía, pero en ese momento me sentía tan triste que yo decía, ¿a quién llamo que no me diga, ay no llore porque mire que el bebé va? Yo solo quería llorar. Y entonces llamé a una amiga y entonces le cuento y le digo, y yo solo quiero llorar. Vea, lloré como 1 hora con ella y ella no dijo ni una sola palabra. Solo me escuchó llorar y llorar y llorar y llorar. Porque a veces creemos que llorar está mal. O sentirnos tristes está mal. Ay, porque si me siento triste, entonces no, es porque no tengo fe. No, usted puede sentir tristeza, pero al mismo tiempo ser fortalecido en la fe. Porque las malas noticias lo que van a generar en nosotros es una emoción de tristeza que el mismo Dios puso en nosotros. Entonces la tristeza no está mal. Si yo me voy a la Biblia, Jesús estuvo triste. Jesús lloró. Cuando él va a entrar a Jerusalén, dice que él lloró de ver a la ciudad, ¿verdad? Que estaban como ovejas sin pastor. Cuando muere su amigo Lázaro y él está delante de la tumba, dice que él lloró por tristeza, era su amigo. Cuando él está en el Getsemaní, ahí en la noche antes de ser arrestado y ser llevado, cuando él ya sabía lo que venía, la parte más ruda, él dice esta frase: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Jesús. Y si así se sentía Jesús, ¿por qué nosotros andamos ocultando que me siento triste? No, es que tengo que ser fuerte y valiente. Sí, pero la tristeza es una emoción normal en nosotros los seres humanos. Tenemos que darnos el derecho a sentirnos tristes. Eso va a ser sanador. ¿Sabe por qué? Porque si usted no saca la tristeza de una manera, usted la va a sacar de otra. Y si usted no saca la tristeza ahí llorando, sintiéndose, ¿verdad? Como nos dice Nehemías, hice duelo, usted la va a sacar con gastritis, con colitis, con problemas en las articulaciones. De algún lado usted va a sacar la tristeza. Porque nuestro cuerpo Dios lo hizo así. Entonces, no está mal, no es falta de fe sentirnos tristes. No es falta de fe. A veces sí tenemos que fortalecer mi fe. Pero no quiere decir, es que yo no me puedo sentir triste por esto, porque no, si es una mala noticia, siéntase triste, duélase.
Y es curioso porque si nosotros vemos en el verso 1 el mes en que Nehemías recibe la noticia, y luego vemos el mes en que el rey Artajerjes le pregunta de por qué está triste, han pasado 4 meses. ¿Cuántos meses estuvo Nehemías triste? 4 meses. Estuvo angustiado por su ciudad, la noticia, tenía una mala noticia, ¿qué voy a hacer? Estuvo en duelo 4 meses, no fue solo un día, estuvo 4 meses triste. Pero el problema con la emoción de la tristeza específicamente no es la emoción en sí, es lo que yo voy a hacer con esa emoción. Ese es el problema. Y el problema es cuando yo me quedo en esa emoción. Y entonces yo me quedo triste. Y yo me quedo ahí, ¿verdad? Otro chiquito más, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Verdad? Y mi mente, ¿cómo le digo a la iglesia que hoy estoy embarazada otra vez? ¿Verdad? ¿Cómo le digo a mi mamá que va a un tercero? ¿Cómo? Pude haberme quedado deprimida por tener un bebé más. Pude haberme quedado en tristeza. Pude haberme llenado de amargura con mi marido, ¿verdad? Por darme un chiquito más. No, es mutuo, la culpa era mutua. Pude tantas cosas, pero aquí es lo importante y lo que vamos a aprender en el principio a través de la palabra con Nehemías. Hubo una acción. O sea, hubo una reacción que es la tristeza, pero también hubo una acción. Y lo vemos en el mismo verso 4, solo que ahora se los voy a poner completo. Dice el verso 4. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Pero hay una coma ahí. Dice, ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Ven la acción? Entonces, este versículo me habla de que Nehemías hizo algo más. Se sintió triste, pero no solo se quedó con la emoción, sino que Nehemías acciona. ¿Cómo acciona? Orando. Es la acción que tiene Nehemías. Él acciona, él no se queda, él no abraza la tristeza, él no se queda con esta emoción. En la tristeza a veces es lo más fácil y aquí me quedo yo y sigo triste. No, ¿qué va a pasar después? Para seguirle con la historia, a los 4 meses, ese fue un año difícil porque el año que yo quedo embarazada de Ian es el año que muere mi suegra. Y entonces de ahí yo lloraba y lloraba por todo. Y yo decía, este chiquito me va a salir llorón porque va a llorar por todo. Algo por ahí anda, ¿verdad? A los 4 meses me senté en un sillón en mi casa, que es como la esquinita, y yo le dije, Señor, necesito, por favor, te lo suplico, ilusióname por este bebé. Ilusióname, Señor. Porque uno cuando está embarazado el primero y todo es hermoso y ya se pinta, yo pintaba el cuarto y compraba y todo, y el segundo también, y que el varoncito porque ya tenía una niña. Cuando ya, Señor, ilusióname por favor. Los que han vivido esto, lloremos juntos. No, usted sabe. Señor, ilusióname. Y fue como que el Señor levantara un breaker, un cambio en mi corazón enorme. Yo sabía que Ian lo había mandado Dios porque fue contra todo pronóstico. Por eso él se llama Ian. Ian significa enviado de Dios. Porque él contra toda la ciencia, Dios lo envió. Y yo sé que tiene un plan y un propósito. Y el Señor cambió mi corazón. Yo hoy agradezco montones por mi hijo, ¿verdad? Él es una bendición. Mi hijo, y yo sé que él va a hacer grandes cosas en el Señor. Pero ¿qué estamos haciendo con las malas noticias? ¿Solo reaccionamos o estamos accionando en algo? ¿Qué estamos haciendo? Porque Nehemías me enseña que la oración va primero. Por eso nosotros decimos que en DC oramos primero. Sí, me pongo triste, sí, hago duelo, pero oro. La oración es primero, la oración no es el último recurso. Y a veces tenemos la oración como el último recurso. Después de que probé aquí, mandé, llamé, hice, le llamé al fulano, pedí prestado, fui a la clínica, fui al hospital, fui a Levi, después de todo digo, ay, mira, si es cierto, yo puedo orar. Ay, oremos.
No, la oración es mi primer recurso. La oración es importantísima. Es el arma que Dios me ha dado para pelear. Y usted sabe que yo no canto bien. Y en la mañana ahora me estaban diciendo que desafiné, pero no importa, yo le voy a cantar. Hay una canción vieja de Alas de Águila. Los que vivieron su juventud en el cristianismo tal vez se acuerdan de este grupo, Alas de Águila. Los que tienen mi edad ahí, 40, 50 por ahí, jovencillos estamos. Y ellos tenían que se llama el arma secreta. Y la canción decía: yo tengo un arma que es un arma secreta que puedo usar en cualquier situación, más poderosa que un tanque de guerra. Así es, se llama oración. Y ahí sí, cuando yo oro, muchas cosas suceden dentro del mundo espiritual. Y ya, búsquela, googleela, búsquela. Pero es que esa es la oración es mi arma. La oración es lo que yo tengo para pelear. En la oración yo gano las batallas. Eso es lo que Dios me ha dado para ir en defensa de. No puede ser mi último recurso, tiene que ser mi primer recurso. La oración es importantísima y tenemos que practicarla, tenemos que esforzarnos por orar, es hablar con Dios. Y yo tengo que esforzarme por hacer esto un hábito en mi vida. Yo tengo que orar primero, ¿Qué estamos haciendo antes de la oración? ¿Qué recursos estamos buscando antes de ir a lo que tenemos que es más importante? ¿Qué es el arma que nos dio Dios para el mundo espiritual? Es la oración. Ahora, veamos la oración de Nehemías. Y veámosla ahí a partir del verso 5. Y vamos a agarrar, porque la oración es lo más importante del pasaje 1. Entonces, de todo el pasaje 1, que quiero que usted se lleve para su casa, que Nehemías oró. Y vamos a ver en su oración algunos principios que nosotros podemos aplicar en nuestra oración. Nosotros aquí en la iglesia hemos tenido series de oración, enséñame a orar, y tenemos el Padre Nuestro, y tenemos con el tabernáculo, y tenemos la oración de Jabes, y hay diferentes, usted las puede buscar. Pero esta es otra oración de la que yo puedo extraer principios que puedo aplicar en mi oración diaria. Entonces vamos a ver, el primero en el verso 5, dice que empieza Nehemías y dice: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable. Entonces el primer principio que vemos en la oración de Nehemías es que Nehemías reconoce la grandeza de Dios. ¿Cómo vamos a empezar nuestra oración el día? Señor, eres grande, Señor, eres poderoso, Señor, qué fuerte que eres Dios fiel, misericordioso. Señor, gracias porque en ti confiamos, porque eres fuerte, porque tú peleas la batalla. Yo reconozco cuál es el Dios que yo tengo. Eres Señor de señores, Rey de reyes, eres el dueño de todas las cosas. Santo, santo, santo. Entonces yo reconozco en mi oración quién es mi Dios. Lo segundo que vemos en la oración de Nehemías es que él confiesa su pecado y el pecado del pueblo. Y usted lo puede ver ahí en el verso 6 y 7. Específicamente, por ejemplo, dice confieso que hemos pecado contra ti, es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado terriblemente, dice el verso 7. Otro principio, anótelo ahí para sus tiempos de oración. Yo voy a entrar en mi tiempo de oración con arrepentimiento. Señor, perdóname.
Señor, perdóname porque he pecado. Señor, como decía el salmista, ay, líbrame aún de los pecados ocultos, Señor, de los que no me he dado cuenta. Señor, perdóname. Señor, perdona este país que hemos pecado tanto. Señor, perdona a mi familia que está tan desastrosa. Señor, perdónanos porque no nos hemos apartado de ti, porque me he olvidado de ti, porque he buscado otras fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a buscar esa santidad en la presencia del Señor. Vamos a orar para recibir esa santidad en la presencia del Señor. Luego, el otro principio, verso 8 al 10, pero quiero leerles nada más el principio del 8, dice: te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. ¿Cuántos años hay desde Moisés hasta Nehemías? Muchos. Y Nehemías está orando y le dice: Señor, recuerda tus palabras, lo que le dijiste a Moisés. Entonces, otro principio para nuestra oración es que vamos a orar basado en las promesas que Dios dijo. ¿Y dónde encontramos las promesas que Dios dijo? En la palabra. Entonces usted va a orar citando la palabra. Señor, tú dijiste que yo era sana, Señor, y que tú llevaste todas mis dolencias, así que en el nombre de Jesús, Señor, tú dijiste que yo suplirías todas mis necesidades, que lo esencial, la comida, el vestido y el agua, tú lo ibas a suplir, Señor, o súplelo de hoy. Señor, tú dijiste en tu palabra que tú ibas a poner un vallado alrededor mío, Señor, para guardar mi entrada y mi salida. Señor, tú dijiste en tu palabra que tu Espíritu Santo es mi consuelo. Señor, consuélame en estas. ¿Me doy a entender? Sí. Yo oro la palabra. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra, que leamos la palabra. Porque yo oro conforme a la palabra. Eso me da a mí una guía de estar alineada a la voluntad de Dios. Yo oro su palabra, lo que Él dijo de mí, los principios que yo saco de la palabra para mí. Ahí estoy orando. Y el último principio que vemos en la oración de Nehemías es que él oró con un plan en mente. Y dice el verso 11: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas con que el rey me dé tu favor. Ya Nehemías tenía un plan y Nehemías tenía algo para hacer. Él iba a hacer algo, pero él quería la dirección de Dios. Él quería la dirección de Dios. Hay alguien que es más poderoso y se llama Dios y puede hacer cosas más grandes que su jefe, que el médico, que su familiar. Porque Él es Dios. Entonces, ¿cómo no dejar la oración? Vea, algo que aprendí como esposa es que yo antes de pedirle algo a mi esposo se lo pido a Dios. Porque a mi esposo lo cargo y se llena de trabajo y tengo que buscar más y se pone mal humor. Y entonces, ¿para qué lo voy a poner de mal humor? Si yo lo quiero feliz. Entonces mejor voy porque hay alguien más grande que mi esposo. Hay alguien más poderoso que mi esposo. Hay alguien que puede mover el cielo y la tierra para darme su favor. Y ese es Dios. Entonces voy en oración: Señor, los chiquillos están sin ropa. Y usted sabe que esta edad de la adolescencia está terrible. Todo lo quieren, Señor. Y le cuento testimonios reales. Por ahí aparece y me llama alguien: Gaby, es que ya te saqué una ropita y como yo veo que a Lucy le gusta, la acepta. Y yo: mándela. Pero se la pedí primero a Dios. Y eso funciona. Esposa, funciona. Antes de pedirle a su marido, pídale a Dios. Hombres y mujeres, antes de pedirle a su jefe, pídale a Dios. Ese ascenso que tanto deseas, pídaselo a Dios primero. Porque te pueden faltar cosas en el currículum, pero Dios es más poderoso y Él puede hacer las cosas. Hey, cuando tengas una mala noticia, llévala delante de Dios. Dile: Señor, ¿qué hago con esto? Estoy triste, Señor, estoy angustiado. Señor, no quiero quedarme en esta tristeza. Tú dijiste que era mi consuelo. Ayúdame, dame dirección. Eso es tener la oración como primer lugar, no como un recurso ahí cuando todo se me acaba. Y la oración yo tengo que practicarla.
Yo tengo que orar en todo tiempo, en todo momento. Y así me dice la Biblia. Dice 1 Tesalonicenses 7:17, oren sin cesar. O sea, no paren de orar. ¿Cuántos meses oró Nehemías? Como 4. Y a veces al mes ya nos cansamos. En la semana de oración, el segundo día nos cansamos. Pasa 15 días y ya no queremos orar. No, ore sin cesar, sin cesar, sin cesar. Hay otro verso que quiero tocarles, Lucas 18:1. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y cuándo es siempre? Siempre cuando usted va en el carro. Usted va en el carro. Estas son mis oraciones en el carro. No se ría, pero yo voy, Señor, ay Señor, lo bendigo, Señor. Sí, Señor, Señor, ayúdame a no tocarle el pito, porque la gente anda como loca. Si toco el pito me pueden matar, Señor. No quiero tocar el pito. Ay, pero esta moto, Señor, ¿por qué no eliminas y desapareces todas las motos de este país, Señor? Alguno hora parecido cuando va en el carro. Ay, Señor. Ay, y estoy orando. Es siempre. Estás en el trabajo y estás sentado en una silla. Ay, Señor, cómo me duele la espalda, Señor. Pero, Señor, tú dijiste que todas mis dolencias tú las llevabas, Señor. Y tengo que estar trabajando aquí, todavía me falta mediodía, Señor. Ayúdame con mi espalda, Señor, porque tengo que seguir, Señor. Eso es orar en todo tiempo. Eso es orar en todo tiempo. Vamos a recoger los chiquillos. Ay, Señor, dale inteligencia a este niño, porque, ay, Dios mío, así como que no la heredó, Señor. Tiene que venir de lo alto la sabiduría, Señor. Por favor, que le vaya bien en los exámenes, Señor. Sácalo adelante, Señor, porque que me repita primer grado es terrible, Señor. Orar en todo tiempo. Señor, voy para este negocio. Señor, dame gracia, que sean tus palabras, Señor, que me compre todo y que me pida más. Señor, que en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Esa es la oración. Eso es lo que tenemos que practicar. Eso es lo que tenemos que ejercitar, porque es como hablar, como yo hablo con ustedes, como usted habla con su familia. Esa es la oración, hablar con Dios. Hablar con Dios. Y ahí el otro versículo, Efesios 6:18. Orando como en todo tiempo, con toda oración y súplica, en todo momento, en todo tiempo, sin cesar, siempre. Así debe ser nuestra oración, porque cuando yo oro, mi fe se acciona. Entonces yo oro y en la oración me preparo para lo que tengo que hacer. Cuando yo oro, yo alineo mis intenciones, mi corazón, mi voluntad a la voluntad de Dios. Cuando yo oro, yo levanto mi fe, porque estoy orando con la palabra, estoy declarando lo que la palabra dice. Cuando yo oro, yo estoy diciéndole, Señor, estoy totalmente dependiendo de ti. Yo no dependo de un jefe, de un esposo, de un vecino, de un familiar. Yo dependo de ti. Cuando yo oro, yo desarrollo perseverancia, paciencia, mansedumbre. Cuando yo oro, yo soy llena de la presencia del Señor. Cuando yo oro, me parezco a Jesús. Entonces la oración es tan importante. Cuando yo oro, yo me lleno de humildad. Nehemías pudo haber dicho, voy mañana, no se preocupen, hermanos míos, voy mañana mismo a hablar con el rey, porque él es mi amigo. Y entonces, no, tranquilos. No, él sabía que tenía que ir primero al Señor. Esa es la oración. Entonces la oración es importante. ¿Qué nos llevamos del capítulo 1? Que Nehemías oró. Y a partir de la otra semana, usted va a ver lo que pasó después de esa oración, porque esa oración es importantísima para el resto de los capítulos. Y para lo que sucede, y para lo que sucede con el rey Artajerjes, la respuesta de él. ¿Por qué? Porque Nehemías oró. Nehemías oró. Amén. ¿Practicamos la oración? Cuando salimos de aquí, hay que practicar la oración. Y cada vez se va a hacer más fácil. Al inicio va a ser vacilón, porque nos vamos a sentir como loquillos hablando ahí, pero después va a ser más fácil. Más fácil, y van a ver cómo el Señor nos va a ir dirigiendo ya a hacer oraciones también diferentes en nuestro diario vivir. Pongámonos, no, quédese ahí sentadito, pero cierre sus ojos.
ahí donde usted está. Y dígale ahí al Señor: Señor, sabemos que la oración es tan importante. La oración es nuestra comunión contigo. La oración es como nos comunicamos en tu presencia. La oración, Señor, es el arma que nos diste a nivel espiritual para nuestras batallas, para ganar, para pelear. Esa es la oración, Señor. Sabemos que en la oración se desata la fe. Queremos, Señor, ser hombres y mujeres de oración, recibiendo todo el beneficio de la oración, porque nuestro Dios es más grande que todo lo que tenemos aquí en la tierra. Queremos que la oración sea nuestro primer recurso, Señor. A veces la rapidez de la vida nos hace ya en automático tomar de otras fuentes, pero queremos que tú seas nuestra primer fuente, Señor. Que seas ese recurso inagotable para nosotros. Señor, ayúdanos, enséñanos, guíanos a tener una vida de oración, a orar sin cesar, a orar cuando ando en la calle, cuando estoy trabajando, pero también a tener mis ratos de oración en mi casa, en mi lugar secreto. Señor, quiero tener una conversación contigo diaria y poder aplicar lo que Nehemías nos enseña en el capítulo 1. Lo primero que Nehemías nos enseña es que él oró y nos enseña su oración. Señor, queremos aplicar esta enseñanza y salir ahora, esta mañana, y poner en práctica la oración en todo momento, Señor, y no tomar decisiones si no oramos primero, no hacer compras si no oramos primero, Señor, no ir a lugares si no oramos primero. Que sea nuestro primer recurso. Y si hay alguien aquí que ha tenido una mala noticia y se ha sentido triste en su corazón, Señor, que lo lleve delante de ti. Llevamos delante de ti toda tristeza, toda duelo, Señor, por una mala noticia que esté en nuestros corazones, Señor. Lo presentamos delante de ti, porque tú tienes la respuesta en el tiempo de tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.